Yo me llamo Juan Francisco Soto, soy del CEDIP, Centro de Estudios para el Desarrollo e Integración de los Pueblos del Cono Sur. Tenemos un panel de lujo. Para continuar con las exposiciones, en realidad arrancar con el primer panel, vamos a contar con la presencia de la politóloga Mariana Vázquez por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta de Integración Regional comparada en la carrera de Ciencia Política en la UBA, profesora responsable de la materia Geografía y Cartografías Americanas en la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda, investigadora en diversos temas relacionados. Actualmente es también coordinadora académica de la Diplomatura Universitaria Descolonizando Saberes Geopolíticos, Geográficos y Cartográficos, encaminada conjuntamente con la UNDAV y el Consejo Provincial de la Provincia de Santa Cruz para formación de docentes de media de la provincia. Entre 2013 y 2013 desempeñó diversas funciones en el gobierno de la República Argentina, en particular en la temática de integración sudamericana. En 2011 fue coordinadora general de la Casa Patria Grande Néstor Carlos Kirchner. Entre 2013 y 2016 fue coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur, con sede en Montevideo, órgano de diálogo de los Estados partes con organizaciones y movimientos sociales de la región. Ha sido profesora en diversas universidades sobre la temática de la integración regional comparada y ha realizado numerosas publicaciones sobre el tema. Puede destacarse el libro Mercosur, una geografía en disputa, publicado en el 2019. Adelante, Mariana. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es un gusto estar aquí hoy con estos compañeros tan queridos y que tanto respeto. Cuando me convocaron para compartir aquí unas reflexiones, y agradezco la convocatoria, sobre todo para escucharlos a ellos y para escuchar el debate, le dije a Juan Francisco claramente, si hay un binomio que es integración y energía, ya sé en qué componente voy a estar, porque de energía están los que saben a mi lado. Yo voy a hablar un poquito de integración, fundamentalmente para contextualizar. Creo que muchas de las cosas que pensaba y pienso decir fueron dichas un poco por Martín, un poco por la embajadora y el embajador. Mira, Juli. Sí. Pero igualmente lo voy a reiterar y me voy a poner los anteojos, porque cuando trabajé en esta casa hace ya 10 años no los usaba, pero ahora sí. A ver, lo primero que quiero destacar, y probablemente en esta casa y en este debate no sea necesario, pero creo que de aquí hacia afuera siempre lo es la relevancia geopolítica y económica del proyecto estratégico de unidad continental. Fuera de estos espacios, no necesariamente esa claridad que nos gustaría tener a partir de un concepto que comentaba recién con Isidro, que es el de conciencia geopolítica popular. Eso no necesariamente está. Creo que hay que trabajarlo, creo que hay que militarlo, y entonces en ese sentido me parece siempre importante poder destacar esa vigencia, ¿no?, de la relevancia estratégica y geopolítica de la idea de unidad continental. América Latina tiene una larga tradición de pensamiento y de experiencias en relación a ese proyecto, y eso creo que hoy más que nunca es un acervo que no necesariamente compartimos con la misma intensidad con otras regiones del mundo, y creo que es algo que tenemos que poner en valor. Por otro lado, la unidad continental ha estado históricamente vinculada con los objetivos de la independencia, de la autonomía, del desarrollo, hoy concebido como sustentable, con justicia social. Y si coincidimos en eso, en que esos han sido históricamente esos objetivos, que esos objetivos no han sido alcanzados, por ende es un proyecto inconcluso, entonces la pregunta es si la integración regional continúa siendo el instrumento válido para alcanzarlos. Creo que en el panel de apertura y en esta casa, si estamos en este paraguas, tenemos un acuerdo sobre eso, ¿no? Ahora bien, la unidad continental, la unidad latinoamericana, muchas veces en el marco de lo que una colega, y yo repito, suele llamar cinismo ilustrado,
tiende a plantear que el proyecto de unidad continental es un proyecto romántico, utópico, que por cierto lo es, y tiene que ver con lo que la embajadora Bárbara llamaba, bueno, nuestras convicciones, que implican una utopía. Pero también me parece importante destacar que el proyecto de unidad continental siempre ha sido un proyecto profundamente pragmático, y eso es lo que estamos discutiendo aquí. Es decir, un ideal a partir del cual se busca dar respuesta a los problemas de nuestra región con perspectiva situada en cada momento. Y esto que estamos discutiendo hoy da cuenta de eso. Hay aquí ese compromiso. Ahora, para reflexionar sobre la cuestión de la unidad continental, la integración regional como instrumento, así lo divido un poco pedagógicamente, me parece importante conversar brevemente, para después dar lugar a la discusión concreta del tema de la cuestión energética y la integración, ver dos cuestiones. Primero, ¿en qué contexto estamos teniendo esta reflexión? ¿En qué mundo estamos teniendo esta reflexión? En parte hizo referencia a Martín, muy rigurosamente. Por supuesto, sin pretender abarcar nada, porque sería muy presuntuoso, pero sí compartiendo algunas reflexiones, algunos elementos para el debate. ¿Y en qué perspectiva histórica estamos discutiendo sobre la integración y tiene relevancia este proyecto? Con respecto al primer mundo, bueno, también, al primer punto, que es Freud se haría una fiesta conmigo hasta este momento. Con respecto al primer punto, ¿no? Que es la cuestión de en qué mundo. Yo diría lo siguiente. La foto nos muestra dos cosas. La pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania, ¿no? Pero la película es un poco más larga que la foto. Y acá yo rápidamente quiero citar a Qiao Liang, general chino y retirado y teórico militar, en un texto de 2020 que dice lo siguiente. Y Freud estaría, del que se hizo la fiesta con mi lapsus, estaría de acuerdo con esto. No es la primera vez que el hombre se enfrenta a una epidemia, y no todas las epidemias provocaron un cambio tan significativo. Para cualquier cambio, diría Freud, la causa externa es el factor desencadenante y la causa interna el factor decisivo. Esta epidemia, dice Qiao Liang, es solo la gota que colmará el vaso de este ciclo de globalización y la fuerza motriz que lo impulsa. ¿Sí? Se suele señalar a la crisis iniciada en 2008 como el momento de mayor visibilidad y tal vez para erradicar el cambio estructural. De hecho, a modo de ejemplo, ya antes de la pandemia, el crecimiento de los países del G7 post-2008 era incluso inferior al de la Gran Depresión de la década de 1930, lo que contrastaba con las exponenciales tasas de crecimiento chinas. Y esto va acompañado siempre, en perspectiva larga, de una agudización de las disputas geopolíticas. Esto no se inventó con la pandemia, ni con el conflicto en Ucrania se da visibilidad y se exacerban tendencias, ¿no? Ahora, desde una perspectiva crítica de las relaciones internacionales, hace tiempo ya que estamos asistiendo a una crisis de lo que podríamos denominar una estructura histórica hegemónica. Vos ya me escuchaste hace poco decir esto, pobre, qué aburrimiento. Bueno, vamos de nuevo, ¿qué va a hacer? Me acabo de acordar. Bueno, nada. Desde esta perspectiva crítica, entonces hablamos de una crisis de una estructura histórica hegemónica. Esa estructura histórica hegemónica tiene 3 dimensiones. Y en las 3 dimensiones hay una crisis, por eso hablamos de una crisis estructural. La dimensión material o de la economía política de la integración, esto se mencionó mucho en la mesa de apertura. La dimensión de la economía política de la integración, la dimensión institucional y la dimensión del sistema de creencias. Las 3 están en crisis. Por eso tenemos una crisis de estructura. Un cambio estructural hacia formas no hegemónicas. Antes de hablar de un escenario ya cerrado, prefiero hablar de transición y de disputa, ¿no? Por supuesto, teniendo a China como principal protagonista, ¿no? Eso es innegable. Entonces, desde la dimensión material o de economía política de la integración, lo que Dani Rodrik llamó la crisis de la hiperglobalización. En la etapa de la hiperglobalización teníamos un escenario
con fuertes tendencias a la liberalización del comercio y a la fragmentación de los procesos productivos, con un protagonismo de las empresas transnacionales en este escenario muy fuerte, es decir, en la gobernanza de esta hiperglobalización. Hoy vemos un retroceso en estas tendencias, ¿no? Que la pandemia y el conflicto en Ucrania refuerzan, pero que no nacen con la pandemia. Se habla de agotamiento de la globalización como ciclo económico, de una nueva revolución industrial, algo se mencionó, más allá de cómo se nombre, y una tendencia sobre la cual no hay ninguna duda y que me parece particularmente importante no solo en esta casa y en esta mesa, sino como país, como proyecto de región, que es la tendencia a la regionalización. La fuerte tendencia a la configuración del mundo en regiones, no solo por cuestiones económico-comerciales, sino también, y creo que fue Martínez que lo dijo también, sí, la securitización del comercio, también por cuestiones de seguridad. Esto se habla de friendshoring, ¿no? Ya no es simplemente la cuestión de la acumulación, sino también el marco geopolítico de reconfiguración de la economía internacional. Entonces, por un lado, la cuestión de economía política, con esta tendencia fuerte que me parece importante remarcar. Por otro lado, la crisis de la institucionalidad multilateral creada en la posguerra. Uno de los rasgos centrales de esta etapa, que es el desplazamiento y la difusión del poder, implica una crisis de legitimidad, de eficacia, de representatividad de las instituciones multilaterales que fueron creadas en otra etapa, con otra correlación de fuerzas a nivel global, con otra hegemonía. Esto es evidente, ¿no? En las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Comercio, donde queramos. Y por último, la crisis del marco de ideas de esta hiperglobalización. Para nosotros, nosotras, no es una novedad, ¿no? Para nosotros fue 2001. Esta idea del mercado autorregulado. De hecho, en nuestra región dio lugar al cambio político en el que fuimos felices en una etapa anterior, reciente. La crisis del marco de ideas de la hiperglobalización, básicamente de esta idea de mercado autorregulado, el denominado globalismo, más allá de los discursos y de los delirios, estoy muy psicoanalista, y de los delirios de nuestras derechas, la práctica demuestra que las ideas del neoliberalismo están absolutamente colapsadas. Y eso se da a su vez en una fase, como decía, de transición hegemónica, de disputa ya explícita, en el marco del cual, y esto se dijo y me parece importante remarcar para pensar hoy la cuestión energética, de una disputa muy clara, pero también y sobre todo vuelven a aparecer, esto no se da todos los días, vuelven a aparecer los dilemas que históricamente tuvo que enfrentar nuestra región sobre cómo posicionarse en el marco de una transición hegemónica. Esto se ha dado otras veces en la historia y sería bueno que esta vez, si tenemos que elegir entre unidos o dominados, bueno, elijamos el primer término del binomio, ¿no? Que ya se dijo en el panel anterior. Y además somos territorio de esa disputa, lo queramos o no. Ahora, en este escenario la región tiene dos cuestiones clave a resolver. Por un lado, las dos, ninguna nueva y ninguna resuelta. Por un lado, la cuestión del desarrollo, y decimos y se propone aquí inclusivo, sostenible y con justicia social. Y por otro lado, la cuestión de la autonomía, cómo ampliar los márgenes de autonomía en el escenario internacional. Ninguna de estas dos cuestiones se resuelve en soledad, pero quiero remarcar, ninguna de estas dos cuestiones se resuelve importando claves de lectura geopolíticas de otras regiones del mundo. No podemos mirar el escenario internacional como si fuéramos europeos, como si fuéramos estadounidenses, como si fuéramos alguna otra cosa que no sea lo que somos. Somos latinoamericanos, somos sudamericanos, somos periferia. Entonces, esto me parece muy importante también para pensar estos temas. A partir de qué claves de lectura geopolítica vamos a enfrentar estos dilemas que tiene nuestra región históricamente en este contexto particular de transición hegemónica. Y nuestra región hoy está marcada por dos rasgos a destacar, me parece.
la desintegración económica y la fragmentación político-institucional. Esto es una realidad. La integración, una realidad, digo, es un dato, está perdiendo materialidad. Si uno ve los últimos informes de la CEPAL, del comercio exterior del Mercosur, por ejemplo, si nosotros comerciamos cada vez menos entre nosotros. Y hay lo que la CEPAL llama un ahuecamiento productivo y comercial, es decir, comerciamos cada vez menos entre nosotros, nuestras exportaciones tienen cada vez menos dinamismo, son poco flexibles al crecimiento global, con lo cual hacen insostenible en el tiempo ese patrón. Y esto es muy grave y esto tiene consecuencias, y esto no es solo una cuestión cuantitativa, porque el comercio que nosotros tenemos al interior de nuestra región es de mejor calidad que el comercio que tenemos con el resto del mundo, porque es comercio con mayor valor agregado, que permite innovación, que permite más empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este problema hay que resolverlo. Este problema se agravó con los gobiernos liberales recientes, pero es anterior. O sea, el ahuecamiento, la CEPAL lo sitúa en su análisis en 2011. No, en 2012 cuando fue, digo, pensando en el Mercosur, cuando fue el golpe en Paraguay, o en 2015 cuando ganó la derecha en Argentina, o en 2016 cuando hubo un golpe de Estado en Brasil. No. Este proceso es estructural. Entonces, al analizar estas cuestiones de la integración, me parece que tenemos que diferenciar qué es estructural y cómo abordarlo de cuestiones que son más coyunturales, ¿no? Entonces, aquí la discusión, y entiendo que esa es la propuesta, y me alegro de que en un ratito voy a estar sentada escuchando del otro lado, es qué matriz energética para qué proyecto común de desarrollo sostenible con justicia social. Y luego, digo, como elemento también de esta etapa, que esperemos poder transformar la fragmentación política. Si hubo algo que militó, es una palabra que, no es que es demasiado noble tal vez para las derechas, pero si hubo algo que militó la derecha fuertemente en los últimos tiempos fue el desmantelamiento de los espacios de integración. La debilidad de la CELAC, el desmantelamiento de la UNASUR, el intentar convertir al Mercosur en una plataforma de apertura comercial, dejando de lado todo lo demás. Bueno, eso hay una herencia de eso que hay que transformar. El resultado del domingo en Brasil nos da esperanza en relación a esta cuestión, que hayamos tenido por un ratito y con su firme convicción de integrarse a la embajadora de Chile y al embajador de Bolivia también es esperanzador, ¿no? Y la foto de Petro con Chávez también. Yo no me olvido que en el discurso que hizo Chávez del momento de la entrada de PDVSA, ahora voy a hablar de PDVSA, de la entrada de Venezuela al Mercosur, habló de los dos elementos más caros de la historia del pensamiento latinoamericano sobre la integración, la independencia y el desarrollo. Y en ese mismo momento, José Dirceu, miembro de la mesa de conducción nacional del PT, que después estuvo preso, dijo: esta entrada de Venezuela es esperanzadora porque si logramos cooperar Petrobras y PDVSA podemos tener el espacio más grande en términos de industria de petróleo del mundo. Y después vino lo que vino, ¿no? No quiero ser conspirativa, pero tampoco creo que sea casualidad. Entonces, ¿cómo voy? ¿Sí? Oh, mira qué bien. Eso no me suele pasar a menudo. Bueno, entonces, en este contexto, en estas pinceladas, digo, de algunos elementos para pensar la cuestión del día de hoy. ¿Y con qué historia? Esto muy breve. Tal vez aquí no necesito decirlo, pero me parece que igual siempre tenemos que reafirmarlo. Es ese acervo de pensamiento y experiencias de unidad continental que tiene nuestra región. Digo, de Francisco de Miranda a Juan Domingo Perón, desde la geopolítica que algunos llamaron intuitiva a la geopolítica que luego llamaron estratégica con Perón y el proyecto del ABC y tantas otras iniciativas que tienen más que ver ya con cuestiones concretas de la integración. Tenemos un acervo de un proyecto inconcluso que está en la conciencia popular y que tiene una fuerza que tenemos que hacer jugar a favor nuestro, ¿no? En esta etapa
en esta etapa de la integración. Y más allá de desplegar, no sería el caso aquí porque estamos en un tema muy concreto como es la cuestión energética, más allá de desplegar una lista maravillosamente extensa de nombres que pensaron y actuaron la integración, solo voy a mencionar algunos elementos que me parecen importantes. En primer lugar, la persistencia. La persistencia de este ideal de integración a lo largo de nuestra historia desde las independencias. En segundo lugar, en parte lo dijo de alguna manera el embajador de Bolivia, el carácter antiimperialista de este ideal de unidad continental. En el siglo XIX, los imperios europeos, ¿no? En la lógica de ese libro hermoso de Juan Bosch, el dominicano, que se llama Caribe, Frontera Imperial, en algún punto toda la región era una frontera imperial. Y luego, frente al imperialismo de Estados Unidos, ahí estaba Manuel Ugarte, por ejemplo, en Argentina. Pero lo que quiero destacar con esto, más allá de cómo lo llamemos, es eso que planteé antes, de esa clave de lectura geopolítica propia. Ese pensamiento y acciones por la unidad continental siempre leyó desde una perspectiva situada qué pasaba en el mundo y cuáles eran las alianzas y las estrategias más adecuadas para dar respuesta a los problemas de nuestra región, vinculados siempre con la cuestión de la autonomía, el desarrollo, la independencia, etc., en un momento determinado. Y eso es clave, me parece, para recuperarlo. En tercer lugar, bueno, el que este pensamiento continental latinoamericano ha tenido siempre dos objetivos, la independencia y el desarrollo, con mayor o menor énfasis según el momento, pero siempre vertebrados. Y en cuarto lugar, bueno, eso ya lo dije, voy a dejarlo ahí para no desarrollar más alguna cosa y no ocupar más tiempo. Su carácter inconcluso, por supuesto, y también, por supuesto, y esto cada uno en su historia de vida lo ha experimentado, de militancia, de vida mismo, una disputa permanente con una mirada del mundo y con experiencias políticas que han tendido a promover la subordinación económica y la pérdida de soberanía política. O sea, hay una disputa de proyectos, además de que es un territorio en disputa, hay una disputa de proyectos, ¿no? Y para finalizar, bueno, en un seminario que tal vez algunos estuvieron, que organizó hace poco la CELAC con la CAF, el Pepe Mujica dijo, la integración regional es una cuestión de ser o no ser, ni más ni menos, ¿no? Es un ideal que trasciende el tiempo y la geografía, es un ideal que lo trasciende, pero que a la vez tiene una urgencia estratégica y hay una oportunidad en estos tiempos. Es fea la palabra, no me gusta tanto, pero bueno, no sé, se me ocurre otra mejor. Los cambios políticos que han tenido lugar en la región, reitero, tenemos a Brasil ahora, a Bolivia, a Chile, nos dan un tiempo y un espacio donde podemos hacer cosas, ¿no? Donde podemos avanzar. Entonces, me parece que con esta historia de nuestra región, con la nobleza de esos objetivos que han encarnado quienes pensaron y actuaron la integración en este contexto mundial, todo esfuerzo mínimo o de mayor envergadura en pos de promover la integración no es en vano, es urgente, es importante y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y en ese sentido yo agradezco enormemente, no la invitación, sino el hecho de que este espacio de reflexión y las acciones cotidianas de cada uno de ustedes existan, ¿no? Así que bueno, yo dejaría aquí y ya vamos a los bifes. Muchísimas gracias, Mariana. Impecable como siempre. Continuamos con el panel que se llama Diagnóstico y Cooperación Energética en América Latina y el Caribe. Historia, desafíos y oportunidades. Ahora pasamos al ingeniero electricista Nicolás Alejandro Malinowski, graduado en la UBA, magíster en Gestión de la Energía de la Universidad de Lanús, diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo de la Universidad de la Defensa Nacional, con 9 años de experiencia en Ingeniería Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, OECIT, especializado en elaboración de diagnóstico, perspectiva y desarrollo de propuestas de intervención aplicada en torno a desarrollos tecnológicos e innovación en sectores vinculados a energía, ciencia y tecnología. Y le paso directamente la palabra porque ya fue presentado anteriormente. Gracias, Juan, no hacía falta tanta presentación. Bueno,
Bueno, ya buenas tardes a todos y todas los que se han sumado ahora recientemente. Bueno, qué tarde de reflexión, como decía recién Mariana, ¿no? Es interesante siempre plantear la energía también en clave de reflexión de la soberanía de los pueblos, ¿no? Y no siempre en clave de debates de paneles de optimización de negocios, como siempre nos pasa a los que vivimos en el área energética. Así que bueno, me parece que es importante remarcar un poco, ya lo planteamos anteriormente, la crisis que estamos viviendo a nivel mundial y lo que toma a la energía en ese contexto. Creo que es importante el punto que marcaba de 2008 recién Mariana, en clave de, con esa caída que parecía una caída del mundo también, con la crisis de Lehman Brothers, cómo también en ese momento los capitales se fugaron hacia la inversión tecnológica rápidamente y empezó a surgir, digamos, una fuerte apalancamiento, digamos, en el sector tecnológico, sobre todo con lo que conocemos como las GAFAM, que son Google, Amazon, entre otras, y a su vez, o sea, traigo esto a colorario porque esas empresas que fueron altamente beneficiadas, digamos, de ese salto tecnológico que dio el desarrollo productivo, directamente empiezan a invertir en lo que es las energías renovables, ¿no? O sea, si uno hace la trazabilidad del 2008 para acá, son las primeras que invierten y llevan adelante y empiezan a instalar lo que es el eslogan o esa agenda importada, como decía Martín, de la transición energética. Me parece que es importante, recién Mariana decía, qué matriz energética para nuestra región, ¿no? Y veo acá grandes conocidos, lo veo a Carlos Rey, Gabriel Barceló, que nosotros discutíamos ya hace años atrás, y siempre hablábamos de diversificación de la matriz energética, y hoy ya ese término casi no se usa y se habla de transición energética, ¿no? Entendiendo que es diversificar la matriz energética. Entonces está bueno recordar eso y entender, bueno, que este cambio de paradigma que se ha dado profundizado también con la pandemia, o sea, la pandemia, si bien fue una cuestión de sanidad, digamos, pero a su vez hubo grandes ganadores en el proceso pandémico, que fueron las tecnológicas. O sea, nosotros estuvimos encerrados en nuestras casas, que pudimos vivir gracias al sostenimiento de la conectividad y de la energía, y trabajábamos desde la casa. El sistema no paró, digamos, se siguió produciendo y hubo grandes ganadores, y esos grandes ganadores también están vinculados a lo tecnológico y apalancados por los fondos de inversión, como decía Martín anteriormente también, ¿no? Y en eso vemos cómo se reconfigura un nuevo modelo de producción que claramente hoy está en tensión y estamos viviendo entre el modelo fordista, como se quiere, para marcarlo en los 70, con un modelo de producción ya más basado en plataformas digitales, ¿no? De hecho, hoy cuando estábamos viniendo acá, decíamos, llamamos a un Uber por el celular y bajamos y vimos pasar 5 taxis vacíos y dijimos, ¿por qué no parás un taxi, no? Entonces, vemos cómo está cambiando esa configuración, tiro ese ejemplo burdo, pero cotidiano, de cómo está yendo hacia la digitalización de todo, ¿no? O sea, lo vemos hasta los Rappi, digamos, hoy en día, digamos, o sea, hace 5 años acá no se veía o empezamos a ver, digamos, recién que son cadetes en bicicleta, digamos, pero bueno, viene a raíz de un nuevo paradigma y eso asociado, digamos, a un nuevo modelo de producción, ¿no? Y ese nuevo modelo de producción se está planteando en que sea basado en energías limpias, a eso quería llegar. Entonces, y de ahí se plantea la transición energética, transicionar de un sistema fósil a un sistema que no emita gases de efecto invernadero. Claramente se planteaba antes de energías renovables, hoy eso no alcanza porque el sistema tecnológico no está desarrollado, o sea, recién lo mencionaba Martín también, o sea, las renovables son intermitentes, dependen de la disponibilidad de recursos, entonces hoy se plantea más de energías limpias, donde ahí entra el gas natural como un vector, está la recuperación del sector nuclear, digamos que lo vamos a escuchar a Isidro, después también a Gabriel Barceló, hablar claramente de ese sector, pero se empiezan a posicionar también puentes para sostener este nuevo sistema que se está configurando, ¿no? Y bueno, ahí empieza a tomar importancia esto de que decía Martín, digamos, la transición energética
nosotros como pueblo latinoamericano, como Argentina y la región, hay que hablar en este panel que es de integración regional, no se incluye en Argentina, pero cómo nosotros adoptamos esa agenda, pero con nuestro programa y con nuestra impronta y con nuestra realidad. Yo acá me traje, ahora voy a entrar en algunos datos más duros, pero, por ejemplo, si uno ve la matriz primaria del mundo, la matriz energética primaria, que es todo lo que se consume, en un 80% depende de los combustibles fósiles. Ese dato es del 2019, no ha cambiado mucho. De hecho, el año pasado se firmaron todos los acuerdos de la COP26, que no se cumplió ninguno, y el domingo arranca la COP27, también otro nuevo desafío. Creo que está bueno este panel también para esta jornada, para repensar hacia dónde va la COP27. Y volviendo a la matriz mundial, el 80% depende de los hidrocarburos. Traigo ese número porque tenemos que pensar cómo vamos a reemplazar ese 80% si decimos que no vamos a quemar más hidrocarburos, ¿no? Entonces hay que repensar y ahí el factor tecnológico va a ser importante. ¿Hacia dónde vamos? Porque decir transición energética es no emisión de gases de efecto invernadero, pero también vamos a un sistema de explotación minera porque tenemos que explotar el litio, que después Roberto Salvareza nos va a instruir bastante en eso, pero el litio pasa a ser un mineral estratégico en esta transición. El litio, como otros minerales, el cobre, el níquel, etcétera, que necesite los dispositivos. Si hablamos de movilidad eléctrica, bueno, ¿cómo vamos a construir los autos eléctricos? ¿De dónde van a salir los minerales? O sea, para que nos demos una idea de la demanda que va a haber de estos nuevos minerales, Estados Unidos en su programa, o sea, el programa energético de Biden, en su raíz plantea 500.000 estaciones de servicio para movilidad eléctrica. Dimensionemos eso, lo que va a significar en explotación de recursos naturales. Y la economía también va atado a eso, o sea, el litio aumentó de agosto del año pasado a este año en un 400% su cotización, ¿no? Entonces también vemos cómo empieza a ser un negocio redituable también la transición energética y es importante imprimirle a eso la agenda, una agenda más propia de tanto de Argentina como de la región. Y después, a su vez, me marcó, digamos, lo de la transición energética como agenda impuesta, ya que si nosotros tenemos que ir hacia los objetivos que se está planteando hoy la COP26 o las primeras potencias, ya Latinoamérica de su matriz depende en un 65% de hidrocarburos, o sea que nosotros estamos por debajo de la media de lo que es el mundo, ¿no? Entonces ya América Latina ha transicionado y sobre todo si empezamos a ver país por país, por ejemplo, el caso brasilero, si vemos el caso de energía eléctrica, depende en un 70% de energías renovables. Entonces ya transicionó su matriz o por lo menos no quema grandes cantidades de carbón, que es lo que principalmente contamina el ambiente, ¿no? Si vemos el caso de Argentina es distinto, nosotros tenemos un 85% en la matriz eléctrica, en la matriz primaria, perdón, de dependencia de combustibles fósiles y para generar energía quemamos un 60% de combustibles de hidrocarburos, con la salvedad que acá es principalmente de gas natural. Y después el 7,5% es nuclear, el 10% renovables, eólicas y solar principalmente, y el 20-25% hidroeléctrico, que también es un eje que lo vengo discutiendo con Carlos Rey bastante, porque Argentina decimos que tenemos que ir más a lo renovable y a su vez también ya tenemos un 25% que es hidroeléctrico, pero no se considera renovable porque la ley renovables dice que tiene que ser menor a 50 megas los aprovechamientos hidroeléctricos para que sea renovable, ¿no? Yo veía el caso de Chile, que lo veo acá también a Cristian, eso no es así, ellos tienen un 56% de fósil, de renovables, perdón, pero en esas renovables incluyen las hidroeléctricas de embalse y de pasada, ¿no? Que a su vez también a veces Chile se nos pone como una agenda, un modelo a seguir, que todos sabemos la historia de Chile viene de un modelo salvajemente neoliberal, ha sido el laboratorio mundial de implantar el neoliberalismo que se ha revertido ahora con esta elección de Boric, y siempre se nos vende, digamos, la materia energética chilena por la gran penetración solar, pero yo veía los números, acá están, disculpen, pero
depende en un 54% de hidrocarburos, ¿no? Si bien tiene mucho de lo que es solar, depende de un 54% de hidrocarburos, y de ese 54%, el 33,9% se genera a base de carbón, ¿no? Entonces, también hay que mirar porque a veces uno compra agendas que nos quieren imponer, digamos, y eso claramente ahora está revirtiéndose por el modelo que está llevando adelante el presidente Boric, ¿no? Eso era para repasar un poco los números, o sea, ¿para qué traje estos números? Pensar cuando queremos reemplazar un nuevo sistema lo que va a demandar, ¿no? Y eso también va a ser un modelo extractivista, eso también va a dañar el ambiente, y a veces compramos agendas de que lo solar o lo eólico no contamina el ambiente, ¿no? Eso no es cierto, demanda explotación de otro tipo de forma de la naturaleza, pero es explotación al fin, ¿no? Y nosotros tenemos que pelear porque esa explotación sea un modelo para el desarrollo de nuestros pueblos y no un modelo extractivista que sea América Latina ahora el proveedor de litio del mundo o el proveedor de gas natural del mundo o el proveedor de hidrocarburos del mundo, porque tenemos Venezuela que está haciendo lo que puede por el bloqueo que ha tenido salvaje, digamos, en sostener PDVSA. También interesante lo que decía Mariana, digamos, PDVSA más Petrobras, ¿no? O sea, yo mencionaba Petrobras que se salvó de la privatización de Brasil y la importancia que significa eso. O sea, Petrobras está dentro de las 20 empresas petroleras a nivel mundial, ¿no? Entonces, dimensionar eso es importante para la agenda que tengamos que llevar adelante ahora con el triunfo de Lula, digamos, que eso pase de nuevo a una agenda para la integración regional y para la agenda de los pueblos, ¿no? ¿Cómo vengo? Bien, perdón. Bueno, y también mencionando, digamos, esto de ganadores y perdedores ante una crisis, mencionamos lo de la pandemia, esto lo que está sucediendo en Europa también hay ganadores y perdedores. Estos datos son frescos, digamos, por ejemplo, quienes están ganando con esta crisis, digamos, que ha puesto todo patas para arriba, tanto en los costos energéticos como en los costos alimentarios, dos elementos fundamentales para lo que es el desarrollo de los pueblos. ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y Total Energy acumularon más de 60.000 millones de dólares en beneficio en el último trimestre, ¿no? Y a su vez, esas empresas son las que después están invirtiendo, por ejemplo, Exxon y Chevron están invirtiendo en... Exxon anunció, por ejemplo, un nuevo proyecto de capturas de carbono. BP gastó 4.000 millones de dólares para adquirir una de las empresas principales productoras de biocombustibles. Después también Chevron gastó 3.000 millones de dólares en otro grupo que produce biocombustibles, ¿no? Entonces vemos también cómo las empresas que han sido causa, digamos, de este cambio climático, de esta contaminación mundial, hoy también están del lado de las renovables, ¿no? Entonces, si cambiamos formas de energía, ¿cómo hacemos para también que no sea otro patrón de dominación, ¿no? Entonces, que esa energía, porque después nos pasa, en Argentina es bien sabido, la cuestión del costo energético, ¿no? O sea, hoy en día Argentina está viviendo y está en discusión, desde hace 2 años nos pone en velo, digamos, de si hacemos segmentación tarifaria o no hacemos segmentación tarifaria, y todo esto que estamos discutiendo acá va a implicar, digamos, el costo final del usuario, digamos, y que podamos tener acceso o no a esa energía, ¿no? Entonces, eso también me parece que tiene que estar en la agenda de discusión, ya que si no, digamos, o sea, vamos a tener la mejor materia energética y la población no va a tener acceso. Eso tampoco creo que es una discusión, una solución aceptable, ¿no? Bueno, después, para ya ir cerrando y no sacar más tiempo, también, bueno, pensar Argentina, digamos, me parece, sí, ya ir un poquito más a la agenda nacional. Creo que Argentina tiene una potencialidad en recursos energéticos, digamos, o sea, tenemos la vaca muerta, digamos, que ha sido, hoy, digamos, está siendo explotada gracias también a una decisión estratégica en 2011 de Cristina Fernández de Kirchner, en 2012, perdón, de estatizar YPF, y eso poder recuperar esos yacimientos y empezar a hacer alianzas estratégicas para poder explotar esos recursos. Y hoy vemos los frutos, digamos, de aquella decisión de hace 10 años atrás.
y cómo eso va a cambiar, digamos, y revolucionar la matriz energética argentina, ya que el gas natural que tenemos, o sea, al ser la segunda reserva de gas natural del mundo, va a permitir el autoabastecimiento, que hoy en día se está haciendo la obra más importante que va a tener este gobierno, que es el gasoducto Néstor Kirchner, donde va a permitir el autoabastecimiento de justamente el gas, sobre todo en invierno. Nosotros importamos gas para generación de energía eléctrica. Eso lo vamos a salvar y a su vez, bueno, se han firmado ya contratos con Petrona, por ejemplo, para exportar 450 buques de GNL por año a través de un puerto de Bahía Blanca, ¿no? Después, a su vez, bueno, destacar el programa nuclear, que yo no lo voy a abordar porque está Isidro acá al lado mío, y después viene Gabriel, pero también, o sea, el programa nuclear creo que es un programa insignia en el desarrollo tecnológico argentino y la región, digamos, y tenemos que profundizar ese modelo, tenemos que seguir pregonando en aumentar la matriz energética a base del sector nuclear. Si no son en 10 años, si no instalamos la nueva central que está en danza, digamos que es la Walong One, modelo chino, de 1200 megas, vamos a correr el riesgo de que cada vez la participación nuclear sea menor en esta matriz energética y perder las capacidades, que sobre todo ahí, Gabriel siempre lo menciona, lo que se genera en ese sector es conocimiento. Y ese conocimiento tiene que estar a disposición para la integración regional, ¿no? Y ese conocimiento de la mano también de lo que es el desarrollo científico y tecnológico. O sea, Argentina es vanguardia en eso, junto con Brasil, y hoy en día tenemos, o sea, yo creo que la foto que mencionaba con Chávez, recién Mariana, hoy también hay otra foto que tenemos a México también en esta integración regional, donde también tiene grandes recursos renovables, renovables y no renovables, perdón, recursos naturales, quería decir. Así que pensarnos, digamos, como bloque con este nuevo desafío que tenemos y también el desafío que tiene Argentina de que el año que viene sostengamos y profundicemos el modelo, ya que si revertimos como en el 2015, vamos a entorpecer, digamos, esta oportunidad increíble que tiene América Latina, ¿no? Entonces, bueno, no robo más tiempo, así después queda tiempo para preguntas. Gracias, Juan. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Continuamos. Ahora pasamos al Isidro Baschar, licenciado en Relaciones Internacionales, maestrando en Gestión de la Energía y Fellow de la World Nuclear University. Posee más posgrados en Desarrollo y Gestión de Proyectos de Infraestructura Nuclear, OIEA, Rosatom, Gestión de Conocimiento Nuclear, OIEA, ICTP, Italia, Interacción con actores interesados en el desarrollo de proyectos nucleares, OIEA, Austria, Comunicación Estratégica para Instituciones Nucleares, Evaluación de Proyectos Energéticos y Diseño, Gestión y Administración de Proyectos con Financiamiento Externo. Es docente universitario en el posgrado de Energía Nuclear de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, FIUBA, y docente invitado en la Maestría de Energía del CEARA, del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la UBA. La licenciatura en Tecnología Nuclear de la Universidad Nacional de Rosario y la diplomatura universitaria Soberanía e Integración Regional en el siglo XXI de la Universidad Nacional de la Defensa. Asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica desde el año 2012 y director titular en Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima en representación de la CENEA desde el 2020. A lo largo de su carrera dentro de la industria nuclear, participó en carácter de delegado argentino en múltiples reuniones bilaterales y multilaterales relativas al desarrollo de los usos pacíficos de la tecnología nuclear, incluyendo la Junta de Gobernadores y la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, reuniones plenarias y reuniones del Consejo Consultivo del Grupo de Proveedores Nucleares, la Conferencia de las Partes 2015 encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y la Asamblea Anual de la World Nuclear Association, en donde representa a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Bueno, muchas gracias por la introducción. En primer término, creo que voy a aclarar que, además de hablar como funcionario del gobierno, voy a hablar como militante política de la integración regional de un tiempo a esta parte. Mariana lo conoce muy bien. Voy a empezar, lo cual no me quita responsabilidades, me agrega responsabilidad.
Agradecer a Nicolás y a Matías de OECIT y de Casa Patria Grande por la invitación. Creo que es fundamental que recuperemos estos espacios de debate, de intercambio, de discusión sobre los temas fundamentales, la cuestión de la integración energética o de la cuestión de la integración y de la integración energética en particular. Me parece que es una discusión fundamental. Creo que no voy a ser tan optimista, así que discúlpenme el baño de realidad. Entiendo que, digamos, vaya mi reconocimiento a Mariana, que es una militante de la integración regional desde hace muchísimo tiempo. De hecho, nos conocimos como parte del primer plantel que integró esta Casa Patria Grande cuando fue creada en 2011, el 25 de febrero del 2011. Me preguntaba recién dónde discutimos todo lo que propone Nicolás. ¿Sí? Toda esa potencialidad que tenemos, toda esa potencia que tenemos como región eventualmente, ¿dónde la estamos discutiendo? Y un poco va a ser la tónica de mi presentación. Bueno, en primer lugar, destacar el lugar donde estamos. ¿Sí? El 25 de febrero, como les mencionaba, de 2011, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguraba esta casa junto a otros dos presidentes de la región. En ese momento, Fernando Lugo, de la República del Paraguay, y José Pepe Mujica, de la República Oriental del Uruguay. Ese mismo día, pero a la noche, después de visitarnos aquí en esta casa, nosotros en la organización y en el trajín de recibir a 3 presidentes, no sabíamos dónde ubicar a todos los compañeros y compañeras que vinieron ese día. Esa misma noche ocurrió algo que quizás es tan importante como la creación de un espacio en ese momento para discutir la integración regional como fue pensado este lugar desde su comienzo, que tiene que ver con que esa misma noche, pero en Posadas, esos 3 presidentes, esa presidenta y esos 2 presidentes de la región, inauguraban la última cota del aprovechamiento energético Yacyretá PP, la cota 83, y digamos, como antecedente puntual además de pensar que ese día se alcanzó el 100% de la potencia que podía llegar a entregar o que puede llegar a entregar más de 20.000 gigavatios hora, gigavatio año, porque me está mirando Carlos Rey, después me va a retar, más de 20.700 gigavatios hora por año en ese proyecto binacional tan importante para la Argentina y para el Paraguay. Ocurría después de 37 años de que un presidente de la nación acordara con el hermano país la construcción de esa represa. Ese primer acuerdo que fue celebrado por Perón y que después fue inaugurado, que logró firmar algunos meses antes y poner en vigor por leyes de ambos congresos, pocos meses antes de morir, ¿sí? En el 73. En diciembre del 73 entra en vigor el acuerdo con Paraguay. ¿Saben qué otra cosa hizo Perón antes de partir o pasar a la inmortalidad? Inauguró la central nuclear Atuchauna. En junio de 1974, Perón inaugura la primera central nuclear de potencia de la región. ¿Sí? Por eso lleva su nombre con justicia y afortunadamente estamos trabajando, si los recursos acompañan, en la extensión de vida. Lleva 48 para 49 años de operación ininterrumpida, va a llegar a los 50 años y pensamos extender la vida útil otros 20 años más. Ha sido la central nuclear escuela de buena parte de nuestros operadores y operadoras de centrales nucleares y es un orgullo que además de ser la primera de la región, tampoco sea, digamos, es un orgullo para la Argentina estar en un club de solo 32 países que operan centrales nucleares de potencia, por más que hay muchos otros que están planificando hacerlo, incluso algunos países de la región, lo vamos a poder charlar si quieren. También es una particularidad que solo 3 países de la región comparten. La Argentina, Brasil y México, con distintos modelos de desarrollo asociados a cada una de esa cadena de valor o de sus industrias nucleares con mayor o menor grado de desarrollo relativo. Pero para poder llegar a este hito tan relevante, ese mismo hombre que había tomado la decisión de firmar un acuerdo y lograr los consensos con un país para hacer un aprovechamiento hidroeléctrico como el de Yacyretá Pipé, algunos años antes, 24 años antes, había tomado la decisión de crear la Comisión Nacional de Energía Atómica. El 31 de mayo de 1950, esa misma persona que
pensó estratégicamente un país, lo pensó de una manera integrada. Hablaba Mariana recién de la referencia al ABC con Brasil y Chile. También pensó en una integración desde el punto de vista de la infraestructura, un proyecto binacional como Yacyretá, administrado por una entidad binacional con el país hermano del Paraguay. Daba cuenta de una mirada que no solamente tenía en la cabeza el aprovechamiento de los recursos naturales estratégicos que ambos países en este caso comparten, sino además una mirada del desarrollo, una mirada de la planificación, una mirada de la importancia de los temas fundamentales que afortunadamente hoy nos encontramos pensando, discutiendo. Y es imposible pensar que esta mirada del desarrollo y esta mirada del desarrollo integrado con los países de la región se escinda de los proyectos de país que hemos tenido los países de la región de manera individual y los procesos de integración que hemos podido pensar a partir de esos modelos de desarrollo pensados individualmente, lógicamente. Y ahí, vamos, nosotros que tuvimos la responsabilidad de ocupar el primer plantel de esta casa y que llegábamos todas las mañanas y veíamos al flaco ahí. 56 años después, ese tipo, más de 2 décadas de paralización del sector nuclear, decide poner en marcha la industria nuclear de nuevo. ¿Sí? Y eso fue el símbolo de la terminación de Atucha 2. Una central nuclear abandonada por más de 2 décadas, por un modelo de desarrollo que creo que ninguno de nosotros comparte, y alguno de ustedes sufrió, yo soy más joven quizás, pero también sufrí las consecuencias. Y eso le dio vida al sector, le dio vida a un sector estratégico que había sido relegado, y 12 años después de esa decisión, en el junio del 2014, esa central nuclear se puso a crítico. ¿Sí? No quiere decir que hoy no tengamos algunos problemas técnicos que los vamos a resolver, pero esa central empezó a funcionar y fue de alguna manera el emblema, la insignia. Veo gente de la CONEA que no me va a perdonar si no menciono algunos otros proyectos, pero fue el emblema de la reactivación de una industria que se ponía en movimiento, de un sector científico, tecnológico, industrial, que ponía en marcha no solamente a sus organismos, la Comisión de Energía Atómica, Nucleareléctrica Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear, sino también la cadena de empresas que integran el ciclo de combustible nuclear argentino, ¿sí? Entre otras, digo, además de la posibilidad de pensar en un país que federalizaba el acceso a la medicina nuclear, que federalizaba el acceso a diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles tan digamos, caras a la gente, que puede llegar a ser los cánceres en sus distintos tipos. Entonces, y tampoco es imposible pensar que esas decisiones políticas no redundaron también en cada uno en su época en modelos de ver al mundo, de modelos de pensar a la Argentina integrada en una región, integrada en un mundo, de hacer una evaluación de ese mundo. Y coincido con que precisamente los gobiernos que condenaron al olvido al sector nuclear, que convivieron con la fuga de sus recursos humanos, la migración a otras industrias en el mejor de los casos, el abandono del país en el peor de los casos, el deterioro de sus instalaciones, el abandono, la pausa, la interrupción indefinida de sus proyectos, también fueron los mismos que impulsaron ciertas miradas de la integración regional estrictamente vinculadas y asociadas a una manera de entender esa integración necesariamente atada o vinculada o exclusivamente pensada desde el intercambio comercial, desde la renta económica comercial. Ya lo voy a mencionar, compañero. Vamos a llegar, la vaca se come de bife, dice alguno. Es una tribu difícil la nuclear, no es fácil. Cada coma cuenta. Uno piensa que acá está relajado, pero hay muchas miradas que lo están mirando y evaluando de una manera muy profunda y letal. Y esto estuvo también acomodado o pensado en función también, o tuvo su consecuencia natural, en una mirada de pensar la integración no solamente regional, sino la integración física. ¿Sí? Y ahí es donde la pregunta es, esa mirada de país que impuso una mirada de relacionarnos con la región, con el mundo, también impuso una manera de invertir los recursos destinados a conectarse con esos otros países. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante.
Muy por el contrario, los países que pusieron en valor la industria nuclear, la ciencia, la tecnología, sus proyectos, como el CAREN, por ejemplo, para que el compañero se quede contento, también pudieron superar esa mirada comercial o de intercambio estrictamente pensado en función de una balanza comercial. Y ahí un poco donde ese voluntarismo natural que todos nosotros tenemos al creer profundamente en el valor material, pero intangible también de una integración regional de América Latina y el Caribe, es donde tomó valor, donde tomó volumen, donde tomó cuerpo, y eventualmente uno ve los momentos en los cuales eso se tradujo en una institucionalidad que pensó no solamente el intercambio comercial, sino también la complementariedad económica y financiera, la articulación política e institucional sobre distintos temas. Me refiero a la energía, a la defensa, a la salud, al desarrollo social, a la infraestructura, al planeamiento, a la cultura, a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la seguridad ciudadana. Estoy citando todos consejos que integraron a la UNASUR. Cada uno de estos temas que yo les mencioné formaba parte de un grupo de trabajo dentro de lo que supimos construir en su momento, que fue la Unión de Naciones Suramericanas, que lamentablemente hoy ya no existe como tal. Entonces, la mirada coincide, naturalmente, no estoy contándoles nada nuevo, pero coincide quienes, por ejemplo, desde el lado de la industria nuclear, ve que esa integración, esos mismos gobiernos que propusieron un modelo de integración, se reflejaron en un modelo de inversión o desinversión, de recuperación y robustecimiento de capacidades, o de entrega y de sazón por parte de la gente que integraba esos sectores estratégicos. Puede aplicar para otros conjuntos o para otros sectores estratégicos que hacen, en este caso, el mundo de la energía. La pregunta natural ¿es lo mismo integración o interconexión física que integración regional? La respuesta es no. Claramente no lo es. Que una es necesaria para que la otra tome cuerpo, volumen, dimensiones equivalentes a los países desarrollados a los que aspiramos ser, por supuesto, pero no se agota allí. ¿Sí? Y es un poco también, digamos, cómo esto permeó, digamos, en los distintos lugares donde se discutieron las maneras en las cuales la región se tenía que integrar durante, sobre todo, fines de la década del 80 y principios de la década del 90, que es donde de alguna manera se definieron los grandes lineamientos de lo que después permeó en las políticas públicas asociadas a la integración regional. ¿Sí? Una cosa muy distinta es la definición que da la ALADI, que es la Agencia Latinoamericana de Integración, respecto de lo que es la integración regional y cómo se pensó en la década del 60 y del 70 distintos organismos vinculados a la integración y a la promoción de la integración regional en el campo energético. La Organización Latinoamericana de Energía, por ejemplo, era o fue creada en su momento producto en parte de la crisis del petróleo, pero también en parte de la necesidad de tener una mirada regional sobre cómo abordar la cuestión energética, cómo integrarla, cómo estandarizar las regulaciones, cómo trabajar sobre el desarrollo y la planificación de nueva infraestructura que nos interconectara mejor. Bueno, esas iniciativas que fueron consecuencia de la década del 60 y del 70, entre la década del 80 y el 90, claramente adquirieron una nueva definición, una nueva manera de ver el mundo, de ver a la región y a los países que integraron a la región, y naturalmente permeó en la manera en la cual pensamos la manera en la cual nos integramos. Y ahí es donde nos encontramos que la interconexión física fue la herramienta del intercambio, en este caso, de neutrones, o en este caso de metros cúbicos, o como quieran poner a la medida que utilicen para medir la energía, el gigavatio hora o el megavatio hora, y los metros cúbicos de gas. Entonces, para eso sí hubo voluntad política, hubo recursos, y hubo eventualmente proyectos de infraestructura que garantizaron esa interconexión. ¿Estamos interconectados con el resto de la región? Sí. Tenemos 9 gasoductos con Chile, gasoducto con Bolivia, gasoducto con Uruguay, gasoducto con Brasil. Tenemos redes de tendido eléctrico que nos interconectan con esos países, sí, por supuesto. Todos los veranos y los inviernos intercambiamos energía con los países de la región, en algún momento se las devolvemos, en algún momento nos la cobran y viceversa. Ahora, eso es integración regional, es una parte. ¿Sí? ¿Tenemos aprovechamientos hidroeléctricos? Sí. ¿Cuándo fueron pensados? Cuando les comenté. También hubo la idea de, bueno, no era necesario tener empresas nacionales de energía. ¿Sí? Uno puede pensar cómo fue el derrotero de nuestra propia historia, de nuestras propias empresas. Yo ayer veía Energía Argentina, se llama ahora,
Enarsa al principio y ASA después, y ahora de nuevo Energía Argentina o Enarsa, fue creada precisamente hace 18 años, ayer cumplieron años, producto de que nos habíamos quedado sin una empresa nacional de energía. Néstor Kirchner crea en 2004 Enarsa porque nos habíamos quedado sin una referencia a la hora de salir a comprar gas, por ejemplo. Los bolivianos tenían YPF, los brasileños tenían Petrobras, con algún grado de participación en distintos sectores de la cadena de valor de la energía, o Electrobras, o alguna de las empresas que ustedes seguramente ya conocen. Es decir, en algunos países las constituciones o los ordenamientos legales impidieron la avanzada de la traducción al más o a la mayor expresión esta idea que permeaba desde una iniciativa hemisférica, ya no era una iniciativa regional. ¿Se imaginan de dónde venía esa iniciativa hemisférica? Seguramente no iba del sur hacia el norte, sino creo que venía más bien en dirección contraria. Entonces, claro, ahí había que garantizar la seguridad jurídica de las empresas para garantizar las inversiones de las empresas. Si después la planificación venía o no, era una cuestión anecdótica, ¿sí? Por eso, cuando cambió el gobierno en 2003, nos encontramos con que buena parte del país no estaba interconectado. ¿Cómo vamos a interconectarnos con la región si no teníamos interconectada la Argentina? Había ciudadanas y ciudadanos, todavía los hay, digo, estamos trabajando en la finalización de algún gasoducto importante para que en un país que tiene vaca muerta todavía no le pueda garantizar el acceso a gas natural por redes a sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo vamos a pensar la integración regional? ¿Cómo vamos a pensar que la venta a gas a Chile era sostenible y sustentable en el tiempo si no podíamos garantizar el suministro a nuestros propios ciudadanos y nuestras industrias? Y esto es lo que efectivamente pasó. La interconexión física, mal entendida, mal sustentada y sin una visión estratégica integral de la región y del mundo, terminó generando conflictos. 2004, interrupción del suministro de gas a Chile. Los obligó a repensarse, hicieron una tarea titánica de volver a tener un suministro distinto al del argentino en un relativamente corto tiempo. Si fue sustentable o no en el tiempo, vamos, eso es otra discusión aparte, ¿no? Entonces, de nuevo, una integración malentendida puede tener un periodo de auge, un periodo de rentabilidad para empresas privadas, pero en el largo plazo puede terminar en el corte del suministro, en un conflicto bilateral y en un juicio ante el CIADI. Eso fue la consecuencia quizás más icónica de una integración entendida estrictamente desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de las inversiones del sector privado y del aprovechamiento, si se quiere, irresponsable y sustentable de los recursos naturales argentinos, que en este caso impactaron en un país de la región también. Por el contrario, la salida a negociar a contrarreloj un gasoducto de integración, el gasoducto de integración regional Juan Azurduy con Bolivia, para poder acceder al gas que eventualmente tampoco hoy tenemos en abundancia y que estamos trabajando para poder sortearlo. De nuevo, una de las posibilidades que mencionaba Nicolás, en asociación con otra empresa del Estado, de un Estado que no forma parte de la región, pero que eventualmente nos permitiría a nosotros aprovechar un recurso que tenemos, ¿sí? Entonces, hubo una manera en la cual, o una manera en donde la integración energética se pensó de otra manera, ¿sí? La integración energética fue uno de los primeros grupos de trabajo de la UNASUR, y desde la desarticulación de esta instancia de integración regional no tenemos ningún otro espacio donde discutirlo. Por eso, una de las preguntas es, el potencial creo que todos lo tenemos en cuenta, las posibilidades están a la vuelta de la esquina si es que nosotros sabemos explotarlas de manera inteligente. El problema es que hoy no tenemos un lugar donde discutirlo. Vean, no tengo que agregar un punto y una coma, vean el plan de trabajo que Argentina presentó ante la CELAC. Los invito a develar el misterio por su propia cuenta. Vean si ahí existe un área que profundice o que pretenda profundizar sobre la creación de un grupo de trabajo. Ahí está México, ¿sí? Ahí ya no es la América del Sur. Los invito a leer el plan de trabajo que presentó nuestro país en la CELAC. Espero que esto no me traiga problemas. En esta casa, en algún momento, además de, por ejemplo, funcionó, me acuerdo porque compartíamos a veces algunos almuerzos con la gente de uniforme. Nosotros estábamos en el primero y el segundo piso, pero en el tercero estaba el Centro de Estudios del Consejo de Defensa Sudamericano, ¿sí? Entonces, en ese mismo momento, el Mercosur crecía. El Mercosur pensaba en incorporar otros países como Bolivia y Venezuela, porque había un clima que permitía
que la integración regional permease aún incluso mecanismos que están hoy pensados como un mercado común del sur. Por supuesto que Mariana ha trabajado muchísimo en la agenda del Mercosur política, no quiero que después me mate después de esta charla, que no me invite más a sus seminarios y a sus iniciativas académicas, pero la realidad es que es esa. El Mercosur también político podía estar traccionado porque había un clima que la región acompañaba, y entonces no solamente era una confluencia de simpatías personales entre los países o entre los presidentes de esos países y presidentas de esos países, que eventualmente ocurrió también y que quizás tengamos la posibilidad de repetir en algún momento. Ahí tengo miedo con la cita de Marx, ¿no? Con la historia primero como comedia, después como farsa, digo, depende de la traducción, pero ahí tratar de evitar lo que nos ha dejado como Marx en el 18 Brumario. Pero en cualquier caso, digo, cuando hay climas del tipo que no vivimos, el Mercosur, que incluso es un mecanismo comercial, es muchas otras cosas, pero específicamente nace como eso, bueno, podía crecer y ampliarse integrando otros países que quizás estaban del otro lado del continente, vamos, como Venezuela, o del subcontinente. ¿Qué pasa en América Latina respecto de la energía nuclear? Bueno, ahí tenemos una responsabilidad. Junto con Brasil tenemos una gran responsabilidad. Primero porque somos los que mayor grado de desarrollo relativo hemos alcanzado. Segundo porque en algunos lugares representamos a la región. ¿Sí? En el Organismo Internacional de Energía Atómica hay solo 2 países que tienen asiento permanente en lo que sería el equivalente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a nivel, ONU, que es la Junta de Gobernadores. ¿Sí? Y hay un acuerdo en donde Brasil y Argentina y Brasil, en alguna medida tienen el lugar permanente, la banca permanente, y es allí donde muchas veces, además de que hay un grupo de países latinoamericanos que se llama GRULAC, nosotros podemos fijar postura a veces por el conjunto de la región. La región ha dado sobradas muestras de que es una región que pretende utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Somos la primera zona libre de armas nucleares, ¿sí? El acuerdo de Tlatelolco, firmado en México. Si bien Argentina y Brasil lo resistieron, hay que decir, junto con la entrada en vigencia de ese acuerdo también venía atada la apertura a la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. No lo resistimos ni nos negamos a ponerlo en vigor por una cuestión distinta a la proliferación, digamos. No porque estuviésemos pensando en desarrollar dispositivos militares, bueno, ahí hay una historia, un lado B, sobre algún plan paralelo, pero en cualquier caso, digo, la región en su conjunto no se pensaba como una región proliferante, pero sí también Argentina y Brasil tuvieron una postura a nivel histórico respecto de ciertas imposiciones a nivel internacional respecto del rol que puede o no puede llegar a jugar la región. Entonces, era la postura del embajador Costarruda, el desarme de los desarmados. ¿Por qué pedirle a una región que no tiene armas nucleares que se desarme, que se comprometa a desarmarse, cuando el resto de los países o los ganadores de la Segunda Guerra tienen la posibilidad legítima de ser poseedores de armas nucleares? ¿Qué estímulos le ha dado el mundo a los países que quisieron proliferar? Bueno, ahí vemos los casos. No hay un estímulo concreto hoy para países como Irán, Corea del Norte, de no proliferar, digamos. Sí hay sanciones, sí hay condena internacional, digo, pero eventualmente ahí hay un desafío que el conjunto del sistema internacional tiene, y la Argentina, junto con Brasil, ha dado muestras de que pueden cumplir y han cumplido con las políticas de no proliferación, las políticas vinculadas al respeto de las salvaguardias a nivel internacional y al uso pacífico de las aplicaciones de la tecnología nuclear. Entonces, la región en su conjunto es signataria del Tratado de No Proliferación y también es una zona libre de armas nucleares. Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene un programa para América Latina que integra 31 países, en los cuales Argentina de nuevo tiene un rol fundamental, porque es uno de los principales dadores de soporte desde el punto de vista de recursos humanos, de capacitación y de tecnología en la región. ¿Sí? Es un acuerdo regional, tiene un nombre bastante pomposo, Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe. Ahí Argentina es un referente. ¿Sí? Hay proyectos nacionales, hay proyectos regionales y proyectos internacionales. En los proyectos regionales, en muchas de las áreas, sobre todo en la aplicación de la tecnología nuclear en distintas áreas puntuales, la medicina nuclear, la salud humana y algunos otros
áreas y nichos que se abordan en ese tipo de iniciativas, Argentina es claramente un exponente que lidera esos grupos de trabajo. También tenemos hoy la posibilidad de formar parte de una iniciativa muy interesante que hoy aprovechan países como Ecuador, como Cuba, incluso países de Iberoamérica como España, que es la posibilidad de ofrecer nuestras instalaciones como un hub para que países que no tienen las instalaciones de la complejidad que nosotros tenemos puedan hacer uso de esas capacidades y puedan aprender aún sin la necesidad de tener que invertir lo costoso que puede llegar a ser mantener y construir y mantener instalaciones como un reactor de investigación. Entonces hoy el reactor RA6, que es el primer reactor que construyó INVAP en la Argentina y que fue el que le permitió ganar licitaciones en el mundo, ¿sí? En Argelia, en Egipto, en Australia, en Países Bajos, en Arabia Saudita. Entonces, ese primer reactor que empezó a funcionar a mediados de la década del 80 en el Centro Atómico Bariloche, hoy le brinda la posibilidad a estudiantes de otros países que no tienen esta instalación de poder acceder a prácticas mediante la colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica para aprender sobre física e ingeniería nuclear, y eso también es un valor agregado que nosotros tenemos. No me llegaron a conseguir la cantidad de estudiantes que tenemos en los distintos centros de capacitación que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Sábato, el Instituto Dan Benison y el Instituto Balseiro, pero créanme que, por ejemplo, el Instituto Balseiro todos los años hace sus ingresos no solamente dentro del país, sino que toma examen en embajadas de la región para poder captar estudiantes que vienen a capacitarse en las distintas disciplinas que, en este caso, el Instituto Balseiro tiene para ofrecer: ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, física, incluso telecomunicaciones, más los posgrados asociados a cada una de esas carreras. Entonces, ahí también, Argentina es un referente y en la mayoría de los casos ha tenido una mirada muy generosa respecto de esos estudiantes. En la mayoría de esos casos vienen becados, ¿sí? Además, eso también le ha permitido a la Argentina hoy, a través de esos 3 centros de formación y capacitación que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica, ser un instituto colaborativo regional para América Latina del Organismo Internacional de Energía Atómica. Así que además nos comprometimos a colaborar con la región y ser un referente en la región para el Organismo Internacional de Energía Atómica. Todo esto nos ha permitido tener distinto abordaje a lo largo de la historia del desarrollo nuclear argentino con los países que tenemos del otro lado, de igual desarrollo relativo, de menor desarrollo relativo y de mayor desarrollo relativo. En el caso de los clientes de Argentina, que en muchos casos han sido países de la región, nosotros siempre hemos tenido una posición de acompañamiento y de transferencia de tecnología, que no siempre es usual en este campo tan sensitivo del desarrollo científico, tecnológico e industrial. Y es así, por eso hay países que no solamente han confiado una vez, sino que han vuelto a confiar en la Argentina como proveedor de tecnología nuclear. A través de INVAP, pero fundamentalmente con el soporte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque donde INVAP vende una instalación en la región o en el mundo, va atrás la Comisión Nacional de Energía Atómica a capacitar a la gente para poder asegurar la operación segura de las instalaciones que Argentina vende. Entonces, ese modelo de desarrollo que hemos impreso o hemos tratado de imprimir al interior de la Argentina, lo intentamos reproducir con países socios, y en muchos casos, voy a comentar algunos de esos casos, hemos tenido experiencias en la región, puntualmente. Bolivia, solo para ir en orden alfabético, y aprovechar que estuvo presente el embajador aquí. Bolivia es un caso paradigmático de las limitaciones de la integración regional. Bolivia se acercó a la República Argentina primero para poder desarrollar su programa nuclear, el programa nuclear boliviano, a través de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, la ABEN. Discutimos 2 años, visitaron todas las instalaciones de la Argentina. Les ofrecimos becas a estudiantes bolivianos y bolivianas para que formaran a su cuerpo eventualmente no solamente de operadores, sino de tomada de decisión. Había que desarrollar lo que el Organismo Internacional de Energía Atómica se conoce como infraestructura. Son las instalaciones, pero es la gente para hacerse cargo de esas instalaciones. Es el marco jurídico y legal para regularlas, es la estructura de toma de decisiones y de gestión de ese programa nuclear, ¿sí? Es la posibilidad de tener universidades con formación para que esa gente que eventualmente pueda formarse en Bolivia y continuar con el programa nuclear boliviano en el tiempo. Es muchísimas cosas la infraestructura, no es solamente los fierros. Bueno, esa discusión se extendió, damos visitas a INVAP, visitas a la Comisión Nacional de Energía Atómica. El presidente Evo Morales estuvo en Atucha,
tengo una foto con Evo Natucha en 2012. Cambió el gobierno y nos enteramos por el diario que esa licitación se la otorgaron a una colega acá que está mirando de Rosatom. Y ahí es donde está el límite de la integración regional. En ese momento Argentina discutía a nivel UNASUR si iba a haber un banco del sur, un banco de desarrollo que pudiese fondear proyectos de inversión en infraestructura para interconexión, pero eventualmente también la posibilidad de extender el financiamiento a proyectos estratégicos para los países. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido ese banco andando? Por supuesto que la oferta de Rusia tecnológicamente no hay que ponerla en duda, digamos. Las capacidades de la Federación de Rusia de ofrecer un centro de tecnología nuclear a Bolivia estaban aseguradas, ¿sí? La tecnología rusa es indiscutible. Ahora, hay algo que Argentina nunca pudo hacer y le ha pasado a lo largo de su historia, que es salir a vender al mundo asociado del financiamiento. Entonces, lejos de poder financiar, nosotros pedimos un adelanto. La oferta tecnológica rusa venía con financiamiento asociado. Y ahí está el límite de la asociación estratégica de un país con, en este caso, un país vecino, que ni siquiera tendría que haberle enseñado el idioma para poder hacer la colaboración. ¿Sí? ¿Se imaginan? Aymara versus ruso. No, está ocurriendo. Y va a ocurrir, y seguramente esa instalación funcione de manera correcta, de manera segura, y la gente tenga una experiencia increíble al momento de transitar el desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear. A cambio, ¿qué obtuvimos? INVAP le vendió 3 centros de medicina nuclear. La CONEA, la capacitación para que esos centros de medicina nuclear estuviesen operativos. Cuando Bolivia nos pidió ayuda y asesoramiento para poder saber lo que estaba comprando, obviamente la Federación de Rusia dijo que no, que había conflicto de interés. Entonces, piensen en la posibilidad que nos hubiese dado tener ese banco andando si eventualmente hubiésemos podido tener no solamente la oferta tecnológica, sino la oferta del financiamiento suficiente para poder competir con un actor extrarregional, con capacidad tecnológica, pero extraño a la región, digo, ¿no? Sí, ya Bolivia es un caso de las limitantes. Brasil es un caso de todas las oportunidades que tenemos por delante y al mismo tiempo de la necesidad de, en algún momento, discutir qué rol quiere cumplir Brasil en la integración regional. Con Brasil no alcanza, pero sin Brasil no se puede, diría alguno. Y la realidad es que la colaboración con Brasil, vamos, la hemos desarrollado a pesar de la hipótesis de conflicto. Y, vamos, ¿cuántos de ustedes suelen pensar, o vamos, seguramente comparten la importancia del Mercosur para la integración regional, pero soslayan que sin un acuerdo con Brasil sobre el entendimiento real de cuáles eran las motivaciones detrás del programa nuclear brasileño y del programa nuclear argentino, hubiese sido posible esa integración regional con Brasil? Si hubiese sido posible el Mercosur sin un entendimiento, sin un acuerdo que firmó en su momento a través de una serie de declaraciones primero, que había empezado a discutirse en el 80, cuya discusión se extiende hasta el 91 con la creación de la Agencia Brasileña de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, una agenda única en el mundo en donde 2 países se comprometen con el Organismo Internacional de Energía Atómica para controlar el destino de sus actividades nucleares y sobre todo el material nuclear involucrado, que es el sensible para eventualmente un caso de proliferación. Bueno, eso ocurre y ocurre hace 30 años, 31 años, y es un caso emblemático para la región. Al mismo tiempo les cuento, en el 2011 se decide, después de una iniciativa del gobierno de Cristina Fernández, que ambos países iban a construir un reactor de investigación. En este caso, Argentina, el R10, que está a punto de terminarse, entre en servicio el año que viene. En el caso de brasilero, el reactor el RMB, el reactor multipropósito brasilero. El acuerdo de los 2 gobiernos era instruir a la Comisión de Energía Nuclear de Brasil y a la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina de construir un reactor idéntico que iba a ser diseñado por INVAP. Argentina está terminando de construir el reactor, Brasil todavía no contrató la ingeniería de detalle. Brasil, a diferencia de otros contratos que ha ganado INVAP, contrató el RMB por etapas y no llave en mano. ¿Qué pasa hoy? Desde el 2018, en donde en el marco de una cumbre de Mercosur se anunció que finalmente la fundación a cargo de ejecutar el proyecto en Brasil iba a fondear el proyecto. Desde el 2018 a esta parte, el proyecto sigue sin fondearse. Esperemos que esto cambie con los nuevos vientos que soplan en la región y con, sobre todo, Lula presidente. Entonces, de nuevo, y hay los 2 reactores de investigación más potentes del mundo, 30 megavatios cada uno, que podrían abastecer el conjunto de la región y exportar radioisótopos al mundo,
hoy no están discutiendo qué plan de negocios pueden llegar a tener en conjunto. Me animo a decir, hoy Argentina todavía no tiene un plan de negocio para el RA10, pero eventualmente, si el RMB no está terminado de lejos, vamos a poder ponernos de acuerdo cuando esas dos bestias estén funcionando y produciendo radioisótopos para toda la región. En el 2009 llegamos a producir abastecer un tercio de los radioisótopos que necesitaba Brasil. Hoy esos radioisótopos los produce o los suministra Rusia. ¿Qué nos pasó? Digo, ¿eso es pensar la integración? Sí, es pensarla quizás en los términos que critiqué, que es el intercambio comercial. Pero digo, también es la posibilidad de ofrecer un programa de colaboración que trascienda al intercambio comercial y promueva el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria nuclear de manera conjunta. Desde la creación del CPPN, que era el Comité Permanente de Política Nuclear en el 85, esta parte figura en cada una de las reuniones la intención de pensar en una empresa de combustibles nucleares binacional. Nunca ocurrió. Entonces, dos no pueden si uno no quiere, el tango se baila a dos, y estos son algunas de las limitantes que nosotros vemos al momento de realmente discutir los temas de agenda fuertes. ¿Sí? Porque la integración creo que la compartimos como ideal, pero la idea de la agenda y del hecho concreto, bueno, ahí ya hay un gap que tenemos que sortear y discutir. Después hay un montón de otras oportunidades. Argentina ha ofrecido colaboración a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur sobre ensayos no destructivos a Costa Rica, sobre producción de radioisótopos a Cuba. Le ha vendido una planta de producción de radioisótopos INVAP a Cuba, que hoy explica el autoabastecimiento cubano de radioisótopos. Le hemos vendido un reactor de investigación a Perú, dos en realidad, el RP0 primero, el RP10 después. Hace poco INVAP les vendió relativamente poco, actualizó los mecanismos de control y le vendió combustibles. Pero de nuevo, la oportunidad hubiese sido impensado pensar la posibilidad de que INVAP le vendiera 19 centros de radioterapia a Venezuela si no hubiese habido un acuerdo político antes. Entonces, así como el RA10 y el RMB iban a estar garantizados por un acuerdo entre Dilma y Cristina, que eso finalmente no ocurrió, pasaron cosas, diría alguno. Bueno, lo mismo con Venezuela. Vamos, un acuerdo político, un entendimiento político entre el gobierno de entonces, en 2004, para que INVAP le vendiera 19 centros de radioterapia que eventualmente cada tanto actualiza porque necesitan algún tipo de actualización. Entonces, de nuevo, tenemos el CAREM como oportunidad de desarrollo tecnológico autónomo, como el primer reactor de diseño argentino, el primero de su tipo, un prototipo de 32 megavatios que eventualmente puede ser escalable a una versión comercial. Tenemos que terminar el proyecto. Desde Nuclearéctrica estamos colaborando con la Comisión Nacional de Energía Atómica en la construcción civil, pero también empezamos a trabajar en algunas otras líneas de trabajo, no solamente montaje, que es obra, pero así también en manuales de operación. Bueno, tenemos la posibilidad de tener este proyecto. Incluso, a ver, de los 27 países que hoy están pensando en incorporar centrales nucleares, hay 10 que están en etapa de evaluación preliminar. De esos 10, hay 3 que son latinoamericanos. ¿Sí? Está Chile, está Bolivia, está El Salvador. Esto informado ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. Tenemos una oportunidad porque esos países tienen matrices energéticas que serían absolutamente compatibles con un reactor modular pequeño y mediano como el CAREM. ¿Tenemos manera de salir a financiarlo si eventualmente el proyecto progresa y logramos desarrollar un modelo de negocios vinculado al CAREM comercial? Bueno, esta es una pregunta abierta que responde el compañero que estaba inquieto por el CAREM, y es ahí donde de nuevo tenemos la posibilidad de poner en debate el rol de los bancos de desarrollo regional. ¿Sí? La CAF financió por primera vez en la historia de un banco regional de desarrollo una parte de la extensión de vida de Embalse. Pretendemos que haga lo mismo con la extensión de vida del Tucho 1. Bueno, ¿qué rol van a cumplir esos bancos de desarrollo? Es una discusión que no está teniendo solamente, o que pretendo tener en la Argentina y en América Latina, sino también lo está discutiendo el mundo. Habida cuenta que en función de las agendas de transición energética, la energía nuclear se hace una opción indiscutible. Así que con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isidro. Muchísimas gracias. Antes de pasar a las preguntas, saludos y adhesiones. Carlos Reis, ex vicepresidente de CENEA, Julieta Sayán, directora de Oxitex, Cristian Arias de ALUBA, Alejandro Esteves, también director de NASA, Mauricio Bisauta, ex vicepresidente de CENEA, Carlos Segui, que acá lo veo está en el fondo, Asociación por la Inclusión Energética. Así que bueno, después de esta extraordinaria exposición de todo el panel, no sé si alguno de los presentes quiere formular preguntas o puntualizar en algo. Oscar.
Mi pregunta es sobre la ley 24804, en la que el litio 6, litio 7 particularmente, pertenece a la CONEA. Y de potestad absoluta de la nación. ¿Por qué hoy el litio no es exclusivamente argentino? Sí. Estaba esperando que le toque a él, pero abrieron las preguntas. Acá estoy. Bueno, ¿alguna pregunta sobre integración regional? Sobre política, este diario. Allá en el fondo, si te podés acercar. Hola. Sí, el tema de integración regional en realidad está relacionado con las exportaciones de gas a Chile que mencionaste en los años 90. Yo estuve participando en esos tiempos en lo que vendría a ser las cuestiones de planificación y demás. Bien, lo único que quiero mencionar es que en ese momento lo que nunca hubo es el propósito de integración regional. Lo que era superlativo la cuestión del libre mercado y el planteo que había, aunque les parezca mentira, yo le exporto gas a Chile, para eso se construyeron 7 gasoductos, 7 desde el sur hasta el norte, y si me falta gas, lo traigo por el Océano Atlántico. Ese se los hago muy sintéticamente, pero ese es un poco el resultado de lo que se planteaba en aquel momento. Así no fue también, ¿no es cierto? Perdimos en el camino YPF, perdimos un montón de cosas, gas del Estado, todo lo demás. Gracias. Muchas gracias. Si quiere responder alguno del panel. Yo tengo un poco de pánico respecto al exceso de confianza sobre Vaca Muerta como parte de la solución de todos nuestros problemas. Como estoy sin filtro, estoy en el medio de una negociación paritaria con Luz y Fuerza, digo, tengo miedo de que se nos haya apagado el cerebro. Yo sé que no, porque hay gente como Roberto, que también vamos a tirar un centro, está pensando en el litio, nosotros estamos pensando en hacer centrales nucleares, pero tengo el miedo de que el gasoducto con Brasil sea el nuevo gasoducto con Chile. ¿Qué estamos pensando detrás de esa integración y de esa estrategia de desarrollo y de esa interconexión? No solamente a reemplazar gas que necesitamos para la transición, sino qué vamos a hacer. Cuando pensamos transición, ¿cuántas máquinas sabemos que vamos a tener de las que tenemos hoy en 2030, en 2050? Posiblemente no tengamos ese diagnóstico. La última perspectiva que tenemos es del 2019. Yo sé que hay urgencias que atienden al día a día de la agenda de la Secretaría de Energía, pero difícilmente podamos pensar en que vamos a cumplir lo que prometemos en las cumbres de cambio climático si no sabemos qué matriz energética queremos en 2030 y qué matriz energética queremos en 2050. Para eso tenemos que saber qué va a estar disponible en ese entonces y tener una idea más o menos de cuánto vamos a consumir, de cuántos usuarios vamos a tener y de cuántos usos nuevos vamos a poder llegar a tener en función de la agenda no solamente de digitalización, sino de electrificación del sistema conjunto. 2 segundos. No sé si hay más preguntas, pero si no, para ir respondiendo ahí a Oscar, creo que sí, es importante el tema del marco regulatorio. Creo que Argentina se debe esa agenda y es un cambio en la Constitución, ¿no? O sea, estamos con una agenda constitucional neoliberal desde donde se la mire. Entonces, creo, bueno, Juan Francisco Soto nos puede ilustrar en eso, pero lo que hizo Bolivia para poder hacer con el tema del dominio de los recursos naturales fue un cambio constitucional. De ahí vamos a solucionar todo el resto de los problemas en tema de dominio y uso en clave estratégica de los recursos, ¿no? Hoy tenemos lo que tenemos y, bueno, haremos lo que podemos con eso. Totalmente. Y después, con respecto a lo que decía el compañero, el tema de gas de Chile, sí, el tema de los gasoductos que se hicieron en los 90 con un objetivo de maximización de ganancia, esa fue la planificación de los 90,
hay que entenderla para no repetir esa historia, ¿no? De que Vaca Muerta, sí es Vaca Muerta lo que todos dicen que hay abajo, que realmente sea en beneficio de la integración, en beneficio de que esa riqueza quede, o sea, copiemos el modelo boliviano ahí, el 80% que quede en nuestro territorio y el 20% se vaya afuera, ¿no? Y creo que esos gasoductos tienen que servir también ahora para, o sea, mencionábamos que Chile tiene el 33% de generación a carbón. Bueno, si nosotros logramos explotar Vaca Muerta, ahí ya tenemos un eje para descarbonizar por lo menos esa parte de esa macro chilena, ¿no? Así que bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, primero quería felicitarlos porque la verdad que brillante la exposición, sumamente interesante. Yo quería agregar algo, un tema que me compete, en el cual trabajo, estoy muy especializada hace muchísimos años, que es la cuestión cambiaria y la cuestión vinculada a las divisas, a la falta de divisas. Yo creo que ese es un problema estructural de la Argentina, viene el año 31, el primero que puso el control de cambios en el país fue Uriburu en el año 31, después lo tenemos a Ilia en el 64, después tenemos cuando viene Menem, Cavallo que liberan el control cambiario, después tenemos a Cavallo, quien aparece hablando alegremente hoy por hoy de neoliberalismo y los grandes proyectos, sin embargo fue el que estableció en el 2001 el control de cambios que duró 16 años en la Argentina, y luego Macri deroga un decreto que era del año 64, que tuvo una vigencia casi de 52 años en el país, y solamente le duró 1 año y medio la libertad cambiaria en la República Argentina, y Macri impone, firmado además por Duhovne, Patricia Bullrich, el nuevo control de cambios en el país, que hoy por hoy es el que sigue vigente, ¿no? Alberto lo tiene que prorrogar y es el que sigue vigente. Ese problema es estructural. Yo creo que todo esto es viable y es posible también, porque hay una gran parte, que a mí me toca trabajar directamente en esto, que tiene que ver con el tema de las importaciones. Y ese es un tema no menor. ¿Por qué? Porque muchas empresas que están vinculadas, no solamente en lo que tiene que ver directo, sino también indirectamente, en lo que tiene que ver para abastecer localmente, para que se pueda producir y además buscar muchas soluciones vinculadas al sector energético y se pueda desarrollar, y lo que tiene que ver con la tecnología, tiene que ser fundamentalmente apoyadas del Estado con políticas que estén bien diferenciadas del Banco Central y que vayan direccionadas, si el Estado tiene la administración de las divisas, que vayan direccionadas a los sectores realmente productivos. Eso es fundamental. Y además que el Estado controle efectivamente lo que tiene que ver con el ingreso y liquidación de las divisas. Porque acá nos concentramos en las importaciones, pero no tenemos divisas porque este Banco Central, ya lo que no ha hecho es controlar el ingreso y liquidación de las divisas que se generan en la República Argentina, que son muchísimas. Entonces, ese es un problema estructural. A mí, en lo que me compete en mi trabajo, que tengo muchas empresas que vienen y me piden, nosotros producimos acero, somos productores de, digamos, le mandamos acero a empresas que están vinculadas a la energía eólica y demás. Hoy por hoy no tenemos insumos, hoy por hoy no podemos importar y hoy por hoy no podemos abastecer al mercado interno para que se desarrolle. Entonces me parece que ese es un punto que en algún momento, Cristina lo viene diciendo hace muchos años, nadie la escucha, ¿no? Y dice, este es un problema estructural, porque da la causalidad que todos los proyectos neoliberales terminaron con control de cambios en la Argentina. Y cuando uno vuelve para atrás no hay ningún gobierno peronista que puso el control de cambios en el país. Solamente Alberto, que fue el que lo tuvo que prorrogar. Y cuando uno le pregunta a cualquiera en la calle o en cualquier lugar, esto no lo sabe. Piensan que no, te dicen, no, fue Duhalde, no, fue Cavallo. Y hoy Cavallo habla de una nueva liberalización. Las liberalizaciones les duran un tiempo, a Macri le duró 1 año y medio. El año y medio, imagínense, o sea, el fracaso estrepitoso del proyecto neoliberal de Macri es cuando tiene que imponer un control de cambios en el país. Eso evidencia un fracaso total y absoluto. Pero creo que es un tema central que no se lo ha atacado debidamente desde el gobierno, no lo ha hecho pese desde el Banco Central, y este es un tema no menor que hay que encararlo seriamente, no solamente el tema vinculado a la importación, sino también el tema vinculado al control de las exportaciones. Se han perdido 30.000 millones de divisas en el país que nadie puede explicar, ¿no? ¿Alguien quiere complementar? ¿Alguna otra pregunta?
Julio. Muchas gracias. Bueno, también felicitarlos por la exposición, la verdad que muy interesante. En el 2005 terminé un posgrado de gas y petróleo y una de las cosas que me rompió la cabeza, los esquemas, fue el hecho de que en la zona de nuestro sur, Caleta Olivia, Ríos Gallegos, incluso nuestra plataforma marítima, tenemos unos vientos que nos decían podemos generar energía eléctrica para todo Latinoamérica y hasta de forma gratuita directamente, y lo único que siento que nos está faltando es un marco de seguridad jurídica tal que nos permita hacer, por ejemplo, convenios de colaboración con el gobierno de Dinamarca, que es uno de los que mejores molinos de generación eólica hay, junto con Alemania y otros, y simplemente es generar un marco jurídico para que vengan a instalarse y generar energía gratis prácticamente, porque no tienen desgaste, es impresionante. No niego de que tenemos que tener diversidad en materia energética, ya sea con el litio, con la energía nuclear, la hidroeléctrica y todo lo demás, pero la eólica está haciendo algo que es impresionante. Nada, eso, ver la forma en la que lo podemos hacer. Sí, no, para agregar, digamos, gracias ahí al compañero uruguayo, y está buena la experiencia de Uruguay. También para agregar, digamos, o sea, yo no creo que sea gratis, digamos, ese costo energético que hoy tenemos por las renovables, porque fue un modelo de financiarización que llevó el gobierno delante de Macri en Argentina, y hoy tenemos contratos de $120, de $70, de $50 en la matriz eléctrica argentina, producto de la energía renovable que aparentemente es gratis, ¿no? Entonces hay que discutir una agenda de cómo encarar las energías renovables con un desarrollo nacional y regional, que Argentina sí tiene esas capacidades. Tenemos INVAP con desarrollo tecnológico eólico, tenemos IMSA con desarrollo tecnológico eólico, hay grandes capacidades y hay que investigar también, o sea, yo desconozco cuáles son las capacidades de desarrollo en el resto de los países, pero me parece que sí tenemos que abordar una agenda nacional en cómo explotar, digamos, ese recurso, porque si no, termina siendo un cuento de que vienen y nos instalan los molinos de viento y terminan siendo modelos de negocio financiero, que el Plan Renovar 1, el Plan Renovar 2, el Plan Renovar 3 fueron negocios de financiarización para fuga de divisa, que la compañera lo explicó recién. Y obviamente que abogo a las energías renovables en el sentido de que hay que mitigar el efecto de cambio climático, eso lo entiendo. Y 2 segundos para que te pasó, porque recién hablaban de la falta de, vos lo dijiste, me parece, la falta de perspectiva y demás. Tenemos ahí un ejercicio con Carlos de un modelo al 2050 que lo podemos compartir después, de cómo sería una posible descarbonización eléctrica argentina. Carlos es un gran planificador en eso, así que lo podemos compartir. Al compañero de Uruguay, ¿qué modelo de país habías dado vos como modelo de renovable? No, de la región. Costa Rica creo que es. Costa Rica y Uruguay son 2 modelos de desarrollo energético que generalmente se imponen, que se imponen como los modelos a seguir. Compañero, las estrategias, las matrices productivas de cada uno de los países, las necesidades, las capacidades científicas, tecnológicas, industriales de cada uno de los países no son extrapolables. El modelo de transición energética, cuando hablamos de transición energética, lo que se trata de, yo trato siempre de hablar es de transiciones energéticas. No hay una matriz energética perfecta, hay la ponderación de ciertas variables, donde está la seguridad energética, que es decir, tengo la energía cuando la necesito,
La sostenibilidad ambiental es impacto de la menor manera posible al ambiente en el proceso de suministro energético, y la asequibilidad, que es decir, le puedo garantizar a los consumidores que accedan a ese recurso, que es hoy casi un derecho humano, si es que no lo es. Aún así, digamos, nosotros vemos que el caso o el modelo de países industriales que apostaron a las energías renovables o están yendo a buscar a la energía nuclear porque no les alcanza. Entonces, acá pasó lo que decía Nico, vendimos derechos o proyectos eólicos, solares, biomasa, y a veces incluso sin la interconexión, ¿sí? Vendimos proyectos que financieramente cerraban, pero no teníamos dónde enchufarlos, ¿sí? Aislados de la red. Entonces, hay una oportunidad de ecualizar los esfuerzos y los recursos invertidos en cada una de esas fuentes. La diversificación, nadie de hoy la discute. La participación de cada una de esas fuentes, bueno, es lo que tenemos que hacer. Celebro el ejercicio que hace Carlos con Nicolás. Esto hoy a nivel país está letargado. No quiero decir que no están haciendo nada, porque tengo amigos en el área de planificación de la Secretaría de Energía. Están trabajando, pero la urgencia hoy impone otro tipo de prioridades. Digo, la segmentación tarifaria, mañana va a ser algún otro problema más. Entonces, sí es verdad que hemos perdido la capacidad de hacer ese ejercicio como Estado. ¿Sí? Hoy la última publicación de la Perspectiva Energética Argentina es de noviembre de 2019. Entonces, al menos pública, yo no conozco otra. Y hay una idea o un manual o un documento que establece los ejes para la transición energética argentina con algunas cuestiones que enumeran algunos de los proyectos de inversión. No, pero pensar que podemos extrapolar la matriz energética uruguaya a la Argentina, no creo que sea algo siquiera atendible a discutir, digo. Bueno, eso me parece algo absolutamente loable. No, por supuesto, nosotros perdimos a las empresas, lo dije, perdimos las empresas energéticas nacionales en algún... No, por eso digo, generalmente Uruguay aparece como un modelo energético a seguir. Por supuesto que el rol de las energías renovables es indiscutible y es fundamental, pero digamos, tenemos que atender la demanda de distintos sistemas productivos y con distinto volumen e historia, como bien vos decís. Bueno, Gabriel. Pensaba hacer uso indebido de mi privilegio como orador para darle una vuelta de tuerca más a lo de Isidro, pero me parece que corresponde hacerlo ahora. Hablo de Brasil. Se dijo acá, con toda razón, que es imprescindible la incorporación de Brasil al proceso de integración. Pero yo tuve la oportunidad de organizar un seminario que se hizo en la ocasión de 2009, fue cuando se hizo la iniciativa de Cristina y Lula de integrar los sistemas nucleares, que eran bastante más, era un reactor de potencia que se quería hacer, integrar los sistemas de enriquecimiento de uranio y además radioisótopos y qué sé yo. Se hizo el seminario para interactuar con los técnicos brasileños, 60 y 60 de cada lado, pero después hubo un proceso que no llegó a nada y en realidad ya nos lo habían previsto los funcionarios de Brasil, como que no había intención realmente de tener un trabajo de integración con Argentina en estos temas. No lo pudimos hacer en los 2 o 3 años que tuvimos de reuniones, con lo cual yo creo que la manera de integrar América Latina es integrar el resto y Brasil que venga cuando quiera, pero yo no contaría en este momento con la posibilidad de Brasil. Creo que la integración con Brasil en el Mercosur en su momento empezó por el tema nuclear, porque había una cuestión puntual que era el enriquecimiento de uranio en los dos países y había una intención de controlar esa situación. Es decir, eso permitió, a mi juicio, todo el proceso del Mercosur. Pero eso era un tema puntual que no se está repitiendo en este momento. Ojalá me equivoque, pero yo creo que tenemos que pensar, que concebir quizá una integración del resto de América Latina y en la medida en que tengamos una integración profunda en el resto de América Latina, Brasil va a venir. Pero hasta ese momento me parece, personalmente creo que va a ser difícil. Ojalá me equivoque, ¿no? Bueno, y con estas palabras ya pasamos al refrigerio café porque tenemos un cronograma.